Capítulo 1 del Quijote de la Mancha. Leo para que mis hijos lean. Que trata de la condición y ejercicio de Hidalgo Don Quijote de la Mancha. En un lugar de la Mancha, de cuyo nombre no quiero acordarme, no ha mucho tiempo que vivía un hidalgo de los de lanza en astillero, adarga antigua, rocín flaco y galgo corredor. Una olla de algo más vaca que carnero, salpicón las más noches, duelos y quebranto los sábados, lentejas los viernes, algún palomino de añadidura los domingos. Consumían las tres partes de su hacienda. El resto de ella concluía ensayo de velarte, calzas de velludo para las fiestas. Con sus pantuflos de lo mismo y los días de entre semana se honraba con su vellori de lo más fino. Tenía en su casa una ama que pasaba de los 40 y una sobrina que no llegaba a los 20 y un mozo de campo y plaza que así ensillaba el rocín como tomaba la podadera. Frisaba la edad de nuestro hidalgo con los 50 años. Era de complexión recia, seco de carnes, enjunto de rostro, gran madrugador y amigo de la casa. Quieren decir que tenía el sobrenombre de Quijada o Quesada, que en esto hay alguna diferencia en los autores que de este caso escriben, aunque por conjeturas verosímiles se deja entender que se llamaba Quejana. Pero esto importa poco a nuestro cuento. Basta que la narración de él no se salga a un punto de la verdad. Es pues de saber que este sobredicho hidalgo, los ratos que estaba ocioso, que eran los más del año, se daba a leer libros de caballería con tanta ficción y gusto que olvidó casi de todo punto el ejercicio de la casa y aún la administración de su hacienda. Y llegó a tanto su curiosidad y desatino en esto que vendió muchas fanegas de tierra de sembradura para comprar libros de caballería y en qué leer. Y así llevó a su casa todos cuantos pudo haber de ellos, y de todos ninguno le parecía tan bien como los de que compuso el famoso Feliciano de Silva, porque la claridad de su prosa y aquellas entrinchadas razones suyas le parecían de perlas y más cuando llegaba a leer aquellos requiebros y cartas de desafío, donde en muchas partes hallaba escrito la razón de la sin razón, que a mi razón se hace, con tal manera mi razón enflaquece, que con razón me quejo de la vuestra fermosura. Y también cuando leía los altos cielos que de vuestra divinidad, divinidamente con las estrellas, os fortifican y os hacen merecedora del merecimiento que merece la vuestra grandeza. Con estas razones perdía el pobre caballero el juicio y desvelábase por entenderlas y desentrañarles el sentido que no se los sacara ni las entendiera el mismo Aristóteles. Si resucitara para solo ello, no estaba muy bien con las heridas que don Belianís daba y recibía, porque se imaginaba que por grandes maestros que lo hubiesen curado, no dejaría de tener el rostro y todo el cuerpo lleno de cicatrices y señales. Pero, con todo, alababa en su autor aquel acabar de su libro con la promesa de aquella inacabable aventura, y muchas veces le vino deseo de tomar la pluma y darle fin al pie de la letra, como allí se promete, y sin duda alguna lo hiciera. Y aún saliera con ello si otros mayores y continuos pensamientos no se lo estorbaban. Tuvo muchas veces competencias con el cura de su lugar, que era hombre docto, graduado en Sigüenza, sobre cuál había sido mejor caballero, Palmerín de Inglaterra o Amadís de Gaula. Mas maese Nicolás, barbero del mismo pueblo, decía que ninguno llegaba al caballero de Febo, y que si a alguno se le podía comparar era don Galaor, hermano de Amadís de Gaula, porque tenía muy acomodada condición para todo, que no era caballero melindroso, ni tan llorón como su hermano, y que en lo de la valentía no le iba en saga.
En resolución, él se enfrascó tanto en su lectura que se le pasaban las noches leyendo de claro en claro y los días de turbio en turbio. Y así, del poco dormir y del mucho leer, se le secó el cerebro de manera que vino a perder el juicio. Llenósele la fantasía de todo aquello que leía en los libros, así de encantamientos como dependencias, batallas, desafíos, heridas, requiebros, amores, tormentas y disparates imposibles. Y asentósele de tal modo la imaginación que era verdad toda aquella máquina de aquellas soñadas invenciones que leía, que para él no había otra historia más cierta en el mundo, decía, el que el Cid Ruiz Díaz había sido muy buen caballero, pero que no tenía que ver con el caballero de la ardiente espada, que de solo una revés había partido por medio de dos fieros y descomunales gigantes. Mejor estaba con Bernardo de Carpio, porque en Rosenvalles había muerto a Roldán, el encantado, valiéndose de la industria de Hércules, cuando ahogó a Anteo, el hijo de la tierra, entre los brazos. Decía mucho bien del gigante Morgante, porque con ser de aquella generación gigantesca, que todos son soberbios y descomedidos, él solo era afable y bien criado. Pero sobre todo estaba bien con Reinaldos de Montalbán, y más cuando le veía salir de su castillo y robar cuantos topaba, y cuando en Allende robó aquel ídolo de Mahoma, que era todo de oro, según dice la historia, diera él por dar una mano de escocés al traidor de Galalón, el ama que tenía y aún a su sobrina de añadidura. En efecto, rematado ya su juicio, vino a dar el más extraño pensamiento que jamás dio loco en el mundo, y fue que le pareció convenible y necesario, así para el aumento de su honra, como para el servicio de su república, hacerse caballero andante e irse por todo el mundo con sus armas y caballo a buscar las aventuras y a ejercitarse en todo aquello que él había leído que los caballeros andantes se ejercitaban, deshaciendo todo género de agravio y poniéndose en ocasiones y peligros donde, acabándolos, cobrase eterno nombre y fama. Imagínase el pobre ya coronado por el valor de su brazo, por lo menos del imperio de Capisonda, y así, con estos tan agradables pensamientos, llevado del extraño gusto que en ellos sentía, se dio prisa a ponerse en efecto lo que deseaba. Y lo primero que hizo fue limpiar unas armas que habían sido de sus bisabuelos y que tomadas de orín y llenas de moho, luengos, siglos había que estaban puestas y olvidadas en un rincón limpiándolas y aderozádolas lo mejor que pudo. Pero vio que tenían una gran falta, y era que no tenían celada de encaje, sino morrión simple. Mas a esto suplió su industria, porque de cartones hizo un modo de media celada, que encajaba con el marrión, hacía una apariencia de celada entera. Es verdad que para probar si era fuerte y podía estar al riesgo de una cuchillada, sacó su espada y le dio dos golpes, y con el primero y en un punto deshizo lo que había hecho en una semana. Y no dejó de parecerle mal la facilidad con que había hecho pedazos, y por asegurarse de este peligro, la tornó a hacer de nuevo, poniéndole unas barras de hierro por dentro, de tal manera que él quedó satisfecho de su fortaleza. Y sin querer hacer nueva experiencia de ella, la diputó y tuvo por celada finísima de encaje. Fue luego a ver a su Rocín, y aunque tenía más cuartos que un real y más tachas que el caballo de Gonela, que tantum pellis et ossa fuit, le pareció que ni el bucéfalo de Alejandro ni Babieca del Cid con él se igualaban. 4 días se le pasaron a imaginar qué nombre le pondría, porque según se decía él, asimismo, no era razón que caballero de caballero tan famoso y tan bueno él, por sí, estuviese sin nombre conocido. Y así
procuraba acomodársele de manera que estuviese sin nombre conocido, y sí, al procurarse acomodársele de manera que declarase quién había sido antes que fuese de caballero andante, y lo que era entonces, pues estaba muy puesto en razón que mudando su señor estado, mudase él también el nombre, y le cobrase famoso y de estruendo, como convenía en la nueva orden y al nuevo ejercicio que ya profesaban. Y así, después de muchos nombres que formó, borró y quitó, añadió, deshizo y tornó a hacer, en su memoria e imaginación, al fin se vino a llamar Rocinante, nombre que a su parecer, alto, sonoro y significativo de lo que había sido cuanto fue Rocín, antes de lo que ahora era, que era antes, y de lo que había sido cuando fue Rocín, primero de todos los Rocines del mundo. Puesto nombre y tan a su gusto, a su caballo, quiso ponérsele a sí mismo. Y en este pensamiento duró otros 8 días, y al cabo se vino a llamar Don Quijote, de donde, como queda dicho, tomaron ocasión los autores de esta tan verdadera historia, que, sin duda, se debía de llamar Quijada, y no Quesada, como otros quisieron decir. Pero, acordándose que el valeroso Amadís de Gaula no solo se había contentado con llamarse Amadís, a secas, sino que añadió el nombre de su reino y patria, por hacerla famosa, y se llamó Amadís de Gaula. Así quiso, como buen caballero, añadir al suyo el nombre de la suya y llamarse Don Quijote de la Mancha, con que a su parecer declaraba muy al vivo linaje y patria, y la honra con tomar el sobrenombre de ella. Limpias, pues, sus armas, hecho del morrión celada, puesto nombre a su rocín y confirmándose a sí mismo, se dio a entender que no le faltaba otra cosa, sino buscar una dama de quien enamorarse, porque el caballero andante, sin amores, era árbol sin hojas y sin fruto y cuerpo sin alma. Decíase él, si yo por malos de mis pecados o por mi buena suerte me encuentro por ahí con alguna gigante, como de ordinario le acontece a los caballeros andantes, y le derribo de un encuentro y le parto por la mitad del cuerpo, o finalmente le venzo y le rindo, ¿no será bien tener a quien enviarle presentado y que entre y se hinque de rodillas ante mi dulce señora? Y diga con voz humilde y rendida, yo, señora, soy el gigante Caraculiambro, señor de la ínsula Malindranía, a quien venció en singular batalla jamás como se debe al alabado caballero, Don Quijote de la Mancha, el cual me mandó que me presentase ante la vuestra merced, para que la vuestra grandeza disponga de mí a su talante. Oh, cómo se holgó nuestro buen caballero cuando hubo hecho este discurso, y más cuando halló a quien dar nombre de su dama. Y fue a lo que se cree que en lugar cerca del suyo había una moza labradora de muy buen parecer, aunque, según se entiende, ella jamás supo ni se dio cuenta, cata, de ello. Llamábase Aldonza Lorenzo, y a esta le pareció ser bien darle título de señora de sus pensamientos. Y buscándole el nombre que no desdijese mucho del suyo, y que tirase y se encaminase al de princesa, y gran señora vino a llamarla Dulcinea del Toboso, porque era natural de Toboso, nombre a su parecer músico y peregrino, y significativo, como todos los demás que a él y a sus cosas había puesto. Termino así el primer capítulo de este libro mágico y maravilloso de Cervantes, El Quijote de la Mancha, para mis hijos, que los amo.